Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ¿cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda la seguridad, Él nos va a salvar de la condenación de Dios. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Es todo un reto acercarnos a la palabra, primero con el corazón correcto, ¿verdad? Dispuestos a ser confrontados, corregidos, enseñados, también consolados. Pero a veces podemos acercarnos a la palabra nada más como que a ver qué dice, a ver qué historia me cuenta, a ver, pero no es un libro cualquiera, es la revelación de Dios. Es la manera en la que es lo que necesitamos saber de Él, para que tú puedas conocer justamente a quién le has dado tu fe, en quién has puesto tu eternidad. Y, híjole, Romanos para mí siempre es un reto. O sea, leerlo y no leerlo como sin entendimiento, ¿sabes? Podemos hacer lecturas de la palabra, a lo mejor te agarras por libros y los puedes leer de corrido y tener un panorama general, pero hacer un estudio y dejar que la palabra en unos cuantos versículos te confronte, te enseñe, te guíe, te corrija, te consuele, es un gran reto. Podríamos pasarnos, por ejemplo, con el Salmo 23, la mitad del año, entendiendo todo lo que implica. Imagínate Romanos, que es la carta por excelencia que nos presenta el evangelio en el que hemos creído. Entonces, con esto en mente, con toda esta presión que tenemos, dice la palabra que nos acercamos con temor y temblor. Sí, me tiemblan las tripas, amigos. Me tiemblan las piernitas, si ustedes vieran, me tiembla el corazón. Y no ahorita, o sea, desde que me dijo el pastor. O sea que tengo unos días de estrés, gracias. Pero es que es una gran responsabilidad acercarnos a este texto para entender justamente qué está diciéndonos, qué trata de enseñar Pablo, a qué necesidades está respondiendo y nosotros ver cómo esto sigue aplicando a nuestra vida. No perder el hilo, no sacar de contexto, ¿no? Los argumentos que él está dando. Entonces es un reto, pero el Señor nos dé gracia, ¿sale? Vamos a orar justamente por eso. Dios, te damos gracias por este día, gracias por todos los que están aquí. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de tener un lugar donde estudiar tu palabra, donde reunirnos como hermanos, como familia y descubrir quién eres tú, Dios. Hoy que nos acercamos a tu palabra, Padre, pon gracia en nosotros, danos de tu gracia para entenderlo. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente. Y tu palabra, Señor, nos consuele, nos confronte, nos enseñe, nos guía o nos corrija, Señor, según sea, Padre, la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, dame gracia, Padre, y ayúdame a compartir con fidelidad tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si tienes ahí, mantén tu Biblia en nuestro capítulo 2 que vamos a ver. Y este capítulo 2 tiene algunos cuantos versículos bien intensos, bien fuertes. Pablo entra sin rodeos. Desde el capítulo 1 vimos que hablábamos hace 8 días de la realidad del hombre sin Cristo, la realidad de la persona que ha negado todo poder del evangelio. Y veíamos allá una serie de cosas que los lleva a hacer esta lejanía de la presencia de Dios en sus vidas, ¿cierto? En el mismo tono sigue el capítulo 2. No baja y no va a bajar en varios capítulos aún. Entonces Pablo sigue enérgicamente hablándonos. Así es que imagínate a Pablo con estos versículos. Acuérdate que esta es una carta. Ajá. Entonces, aunque va teniendo una estructura, va metiendo, va recordando las necesidades de esa iglesia a la que le estaba escribiendo, la iglesia de Roma. Acuérdate que es una iglesia diversa. Pero justo Pablo
escribe cada carta para dar respuesta a las necesidades o a las enseñanzas incorrectas o a lo que estaba pasando, los problemas que se estaban enfrentando. Entonces, fíjate, vamos, sígueme ahí en tu Biblia. Dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, como te decía, Pablo sigue en este tono de recordarle al hombre lo insuficiente que es cuando nos paramos ante la justicia de Dios, que no tenemos nada que aportar a nuestra salvación, no tenemos nada que dar, decir, ofrecer. Por eso tú y yo lo podemos ver ahorita, que tenemos una revelación completa. Pero aquellos hermanos, aquella iglesia en Roma que se estaba formando, necesitaban ir entendiendo también esto. ¿Sabes qué? Porque acuérdate, esta iglesia estaba formada por judíos, por gentiles, por griegos, por prosélitos, por una comunidad diversa. Y pasaba que al tener tanta diversidad, los judíos estaban en un punto en el que ellos se sentían con un cierto grado de superioridad. El pueblo escogido, por ser el pueblo del pacto de Dios, por ser el pueblo en el que Dios se reveló anteriormente. Y entonces se consideraban un tanto buenos, ¿no? Porque por algo el Señor los eligió. Se les olvida que era por la fe de sus antepasados, no por ellos, no porque había algo bueno en ellos. Entonces, pasa que está este sentir entre la iglesia de que los judíos no se veían en problemas delante de Dios. Somos buenos, seguimos la ley, nos circuncidamos y cumplimos un montón de rituales para agradar a Dios. Sin embargo, Pablo, por eso es tan fuerte, tenaz al hablar y decirle, ¿quién te crees tú? ¿Quién te crees que eres como pararte al lado, frente a la justicia del Señor, frente a su santidad y poder mantener la mirada? Porque simplemente el versículo 1 dice, no tienes ninguna excusa, quien quiera que seas tú, porque cuando juzgas al otro, a ti mismo te condenas, porque practicas las mismas cosas. Entonces, aquí hasta casi no hay nada que explicar, ¿cierto? Está bien claro. Pero ¿por qué Pablo lo tenía que decir y tan fuerte? Porque estaba haciendo una realidad para la iglesia. Pablo les está poniendo un espejo enfrente y diciéndoles, si tú juzgas, ve a quién estás señalando, a ti mismo. Porque tú que juzgas las acciones de otros, ¿no te das cuenta? ¿No estás viendo que haces lo mismo? Y esto, o sea, parece muy obvio aquí, pero puede que también nos pase aún a nosotros. Hacer juicios es de lo más fácil del mundo. Ni conocemos a la persona, pero como hoy se vistió así, la veo y me cae gorda. Y hasta podemos decir, es que tiene una cara de payasa, o sea, no puedo con ella. No sabes ni qué trae, no sabes qué está viviendo y nosotros ya descalificamos toda su vida. Por eso Pablo dice, espejo, ubícate. Cuando tú señalas, lo único que estás haciendo es dar evidencias a Dios para que en el justo juicio de Dios
esas mismas evidencias sean sacadas en tu contra, porque tú hiciste lo mismo que condenaste. ¿Sabes qué? Y es tan fácil, te decía, es tan fácil. A veces hay pecados que creemos escandalosos y por eso es no. Por eso podemos llegar a sentirnos no tan malos como los judíos, moralmente buenos, correctos. Incluso a los cristianos nos tachan y nos califican de muchas maneras, tanto como muy buenos moralmente, como personas responsables en el trabajo. Mira, no dice ni groserías, no se va a la tomadera con sus compañeros, llega temprano, es responsable. Bueno, ¿quién ha entendido, verdad? El llamado de Cristo de mostrar a Dios en todo lo que hacemos. Pero también nos han tachado de lo demás justamente porque decimos una cosa y hacemos otra. ¿Vale? Pero lo que hacemos nosotros, lo visible o lo no visible, un día, dice el Señor, que Él conoce los secretos y juzgará los secretos. Y ahorita vamos a avanzar justamente a ese versículo. El hecho de que nuestro pecado no sea tan escandaloso, ¿no? Como que, incluso hay una lista previa en el capítulo 1, homicidios. No, yo no he matado a nadie, Señor. Pero ¿sabes qué? Jesús, cuando dice que Él vino a cumplir toda la ley y creemos que en la gracia entonces es dejar pasar las faltas, eso es incorrecto. Jesús, al contrario, cumple la ley y la eleva, porque dice, no es necesario que mates a alguien, pero cuando le has llamado inútil, tonto, imbécil, cuando has insultado a tu propio hermano, eso es lo mismo que un homicidio. ¿Cuántos no hemos insultado? Entonces somos homicidas, porque dice Santiago, con tu misma boca puedes bendecir y puedes matar, ¿cierto? Entonces somos dignos de algo. Habla también en Mateo 5, ¿no? Haciendo esta referencia hacia el adulterio. No es solo lo que se ve, lo que el Señor va a juzgar, ¿no? Como algo que puede ser escandaloso, como un adulterio. El Señor lo eleva y dice, cualquiera que en su corazón ya codició a alguien que no es su mujer o su hombre, tiene el mismo nivel, la gravedad de su pecado. Por eso el Señor, por eso Pablo aquí nos enseña, tú que juzgas severamente, ubícate, que te está señalando a ti mismo. Dios sabe, Él sabe lo más profundo de nuestro corazón, ¿cierto? Imagínate qué es lo que nadie sabe de ti, qué es eso que solo piensas y porque eres muy cristiano no lo dices. Pero ¿cuántas personas has matado en tu mente? Con tus comentarios, con tus deseos de que si no les vaya mal, que no les vaya bien. Imagínate si realmente alguien o tuvieras la osadía de contarle los pensamientos más horrendos que tienes. Dejaría de ser nuestro amigo. O igual y te denuncia, ¿no? Porque Dios sabe lo más profundo de nuestro pensamiento, lo más profundo de nuestro corazón. Por eso Él no solo juzgará la conducta, sino la intención. Y ahí podemos ver, por ejemplo, en el versículo 1:29, tantito regresándonos, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, pleitos, engaños, malignidades, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Aquí es una lista de cosas que ni siquiera se escuchan tan graves. ¿Cuántos obedecen siempre a papá o mamá o cuando los tuvieron? ¿Cuántos han andado en chismes?
¿Cuántos andamos sin entendimiento, engaños? Aquí con esto nos ensartamos todos. Envidia. Por eso Pablo dice, a ver, hijito, diría mi pastor. Ay, hijito. ¿Qué tienes tú para pararte delante del trono de la santidad del Señor y decir, Él está mal? ¿Qué tienes? Lo único que nosotros tenemos para ofrecer delante de Dios es nuestro propio pecado, porque no aportamos nada más a nuestra salvación que la perversión de nuestro corazón. A mí me encanta el Antiguo Testamento y si has visto, has leído algunas historias cuando el ángel de Jehová se presentaba al profeta o cualquier personaje o en visiones, dice la palabra, usan algo como así, o sea, estoy parafraseando todas las veces que podemos ver estas imágenes. Caí rostro en tierra y Juan caí como muerto. Ezequiel se la pasaba tirado en el río porque la revelación y la presencia, la revelación de Dios que tenía ahí. Entonces, la santidad de Dios, no tenemos con qué pararnos delante de eso. Y quien quiera que se levanta y juzga a alguien, es como si te acercaras, de aquí de que tienes que estar postrado, te acercas osadamente y le dices, mira Dios, ese ya está mal, ¿verdad? Ya le hizo 2 veces, córtalo. Osadamente nos atrevemos, de ahí el lugar de donde tenemos que estar en humillación, así de carnales, ¿no? ¿Cómo nos atrevemos? En lo que tú juzgas, a ti mismo te condenas. Pero, porque creemos que tenemos algo que ofrecer. Versículos anteriores, la dureza de nuestro corazón, el orgullo que se siembra con algo pequeño y después llena cada parte de tu vida y te crees digno de algo. El orgullo nos hace críticos, nos hace jueces. El orgullo te hace pensar que le puedes ayudar a Dios, porque no está viendo que aquel, mira, ya la regó. Entonces yo tengo que decirle a Dios. Dice la palabra, los ojos del Señor recorren la tierra. ¿Crees que Dios necesita de tu ayuda? No. No. El hombre que verdaderamente ha entendido el Evangelio, que ha sido cubierto por esa gracia y misericordia que surgen de este trono para todos, pero el que lo ha vivido y se lo cree, no se atrevería a levantar un dedo para señalar al otro. Él mismo ha sido liberado de la basura de su vida. Ha sido reconciliado con Dios. Iba a una muerte eterna, pero recibió la gracia de este trono y tiene una nueva oportunidad de vida. El creyente que mantiene eso en la cabeza no se atreve a levantarse del lugar y osadamente decirle a la santidad de Dios, yo te ayudo. Por eso Pablo tiene que ser enfático y decir, no, ni judío, ni griego, ni gentil, ni prosélito, ni nadie tiene nada que ofrecer. Dice el versículo 4, tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Y el 5, pero por causa de la terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No solo lo estás haciendo mal cuando señalas, estás acumulando las propias evidencias de tu pecado.
Y mantén esto en la cabeza, el justo juicio de Dios, porque vamos a estar viendo en otros versículos que eso va a pasar. Todos y se vamos a comparecer ante este trono. Y en estos poquitos versículos, Pablo no empieza, ¿verdad? Ay, mijito. No. Empieza dando, porque así de enérgicos hay que ser cuando de hablar de pecado se trata. Si no lo hablamos así duro, así como es, no duro, es la realidad. Que la santidad de Dios nos hubiera exterminado a todos hace mucho tiempo. Pero en su misericordia y por un amor incomprensible estamos aquí. Y que estés hoy aquí quiere decir que el Señor sigue intentándolo contigo y conmigo, tener nuestro corazón. Vamos a ese juicio del que Pablo nos empieza a hablar en los siguientes versículos del 6 al 11, 2, 6 al 11. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, para los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honor y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Muchos hemos utilizado este versículo o se utiliza mucho, pero aquí fíjate que el contexto en el de, porque no hay acepción de personas, es en la aplicación de un juicio. ¿Sí te das cuenta? O sea que tanto judío como griego, como gentil, como el que tú seas, como mexicano, chilango, nadie escapará de este juicio porque Dios no va a hacer acepción de personas. Ni los judíos porque fueron la nación escogida, ni los mexicanos porque somos los más fiesteros del mundo. Pablo nos está recordando acerca de la realidad de la corrupción del hombre sin Dios y la necesidad que tenemos de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Aquí, híjole, quiero que entendamos bien la idea de este juicio. El juicio no es para salvación. El juicio se está hablando a los que hemos creído. Entonces, el juicio es sobre tus obras. Lo que has hecho a partir de conocer a Cristo. Señor, somos tan deficientes, dice Romanos 3:10 al 12. Bueno, me adelanté tantito un capítulo, pero dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tenemos que entender que hay cosas inminentes, hay un juicio y eso va a pasar, es inminente, no sabemos cuándo. Hay un chorro de cosas en escatología que podemos ver, no es el punto, solo queremos que lo tengas en mente que va a suceder, nadie va a escapar de este juicio. Y allí no va a importar cómo te califiques tú, como dijeras hoy, como cristiano tengo un 8, 8.5. Ahí no importa lo que digan los demás de ti, de, pero si es que eres bien linda, mira, sirves en todos lados, todo el mundo te quiere. Ahí lo que va a importar es lo que había en tu corazón y lo que Dios evalúa. Los ojos de Dios están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Eso dice Proverbios 15:3. Y ya veíamos en Romanos, en el versículo 16, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Entonces el Señor juzgará los secretos, ya decíamos, lo más profundo, lo que nunca ha salido de tu boquita, aún eso va a ser juzgado
Porque no porque no salga, quiere decir que no está, que no lo puedas llegar a ejecutar. Uh-huh. Y mira, para que veamos también aquí que este juicio es para todos, hay otras porciones de la palabra que nos hablan de este juicio. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y a muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le dice a Timoteo, enseña, porque el juicio va a venir. Corrige, para que cuando justo el juicio venga, tengamos sentencias buenas. Dice, juzgará a los vivos y a los muertos. Más adelante, Romanos 14:2 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, el juicio, va a haber un tribunal, es inminente. Y tú no vas a querer estar en este juicio sin Jesucristo como abogado. ¿Ah? Okay. Aquí, ¿qué se juzgará en este juicio? Y quisiera que vieras tu Biblia justo. Aquí es como un sándwich. Hay que entender que este juicio es para todos. Nadie quedará exento. No hay acepción de personas, como decía el versículo 11. Nada nos exentaría, ni a los judíos, y justamente Pablo reitera, fueran judíos, fueran griegos, nada. No hay privilegios. Tuvieron el privilegio de que el evangelio les fue revelado, de que sí, Dios los escogió como nación para mostrar su gloria. Se perdieron en el camino, no mostraron su gloria. Pero es como esta idea de que al que mucho se le ha dado, también mucho se le demandará. Tuvieron entre ellos al Mesías. Wow, serán juzgados también. Pero bueno, que en el juicio decíamos, ¿qué va a ser? ¿Qué se va a juzgar? Las obras. ¿Cómo que las obras? No me digas eso. Si vimos hace 8 días que el justo vivirá por la fe, y más adelante vamos a encontrar que la salvación es por fe, para fe, que no por obras, para que nadie tenga de qué jactarse, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me estás hablando de las obras? Porque así lo dice. No que las obras te lleven a salvación. Las obras, todo lo que tú haces, eres, piensas, actúas, es un reflejo del evangelio en el que has creído, ¿no? Híjole, y parece que nosotros pudiéramos excusarnos de alguna manera, pero y decir, Señor, pues yo hice tantas cosas para ti, yo serví, yo fui desde pequeña a la iglesia, no sé, bueno, ahorita que vamos a tener los grupos pequeños, yo abrí mi casa para grupos pequeños, yo visitaba, yo daba seguimiento, yo hacía. Pero si hay a mí un versículo que me cala y me genera un montón de terror santo, es cuando le dice, está él hablando con los discípulos, ¿no? Y él dice, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos, en tu nombre predicamos, enseñamos, profetizamos, pero él responderá, no te conozco, porque todo lo que hiciste, la intención de tus obras no era llevar gloria, honra ni eternidad, sino saciar nuestros propios deseos de vanagloria. Jeremías 17:10 dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y eso es Jeremías. O sea, Dios nunca ha dejado de lado las obras. No que las obras te salven, repítelo y nadie está diciendo eso, pero las obras evidencian quiénes somos. No podemos mentir, hay conductas que simplemente se nos salen porque son hábitos en ti.
Y a menos que los trabajes bien conscientemente y pidas la ayuda y la gracia y sabiduría del Espíritu Santo, pues podemos modificar esas cosas que sabemos que a Dios no le honran. Y sin embargo dice Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Y luego Santiago dice, 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No que las obras te lleven ni al arrepentimiento ni a la salvación. Simplemente muestran quién es tu Señor. ¿Qué obras serán juzgadas? ¿Qué obras serán recompensadas? Ahora sí, mira, aquí estos versículos de los 7 al 11, 7, 8, 9, 10, es como un sándwich, ¿sale? Entonces, quiero que veamos el 7 y luego el 10, y luego vamos a ver 8 y 9, ¿sí? Los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. O sea, uno está diciendo, el que busca esto tendrá gloria, honor y paz. ¿Para qué? Para que el que busca con sus acciones mostrar a Cristo, hay esta recompensa, digamos. No porque tú puedas hacer obras, porque puedas forzarte a ser bueno, a hacer caridad, o no tenemos la capacidad nosotros de hacerla, sino el Señor mismo pone en nosotros, nos califica para hacer eso. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, ya están listas para que tú las ejecutes, para que en el camino de tu vida que el Señor te ha dado, tú muestres con estas obras quién es tu Señor. No en nuestras fuerzas, no en tus ganas, sino porque somos sus hijos, porque tenemos un corazón que ha sido abrazado con la gracia, con perdón, con misericordia, entonces te sale natural. Y el siguiente, digamos, bloque de este pensamiento, de este argumento, así como lo pone Pablo, dice, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Entonces, estas obras de las personas que no obedecen a la justicia, dice, les van a traer tribulación y angustia. Estas obras que cada uno podemos hacer para nuestra propia gloria, para nuestro propio deleite, satisfaciendo nuestras propias intenciones. A todos, menos a Dios, mucho menos al prójimo. Fíjate, dice Mateo 25:44. Entonces ellos también responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Porque estaban ofendidos, ¿no? Porque le estaba diciendo. Él les responderá, en verdad les digo que cuando ustedes no lo hicieron a uno de mis hermanos pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Y en Mateo 10:42 dice que cualquiera que dé de beber un vaso de agua fría a estos pequeños, en verdad les digo que no perderán su recompensa. Si los ojos del Señor recorren la tierra y están atentos a cada uno de nosotros, y no se le pasa ni siquiera cuando puedes dar un vaso de agua fría, dice, va a haber recompensa. O sea, nunca se trató de las obras, pero las obras son producto de lo que has encontrado en el Evangelio. Nosotros no vamos a Proyecto Poco es Mucho, ¿verdad?, para ganar la salvación, y si juntas las 12 salidas del año, la armaste. No, es porque hemos conocido un Dios de gracia, que vamos, que queremos mostrar amor, que queremos amar y compartir con la gente este Dios que hemos conocido. Entonces,
¿Dónde están tus obras? Porque allí va a estar tu corazón. Mateo 6:19. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye. Almacena tus tesoros en el cielo, donde no entran, ¿no?, ni los ladrones a robar. Allí donde esté tu tesoro, allí estará el deseo de tu corazón. ¿Dónde está el deseo de tu corazón? ¿En mostrar a Cristo o en gozar esta vida? Porque vida solo hay una. Entonces ve que el Señor, sus ojos recorren la tierra. Y no es que tengamos o regresemos a la idea de un Dios en un trono castigador, de haces algo malo, entonces te mando un rayo para que te vaya mal. Y está listo para castigar. No, no se trata de eso. Porque no nos estamos ganando el favor o la salvación. No, que quede bien claro, no estamos hablando de eso, estamos hablando que lo que haces refleja el evangelio en el que has creído. Que si el evangelio que hemos creído no te mueve hacia afuera, algo se atoró en el proceso. La descarga no estuvo bien. Entonces, continuamos con otros versículos y Pablo sigue hablando del juicio de Dios. Del versículo 12 dice, mira, pues todos los que han pecado sin ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. ¿A qué vamos con estos versículos ahora? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué pasa con las personas que nunca escucharon el evangelio? ¿Te has hecho esta pregunta o te la han hecho, ¿no?, como cristiano? ¿No? ¿Qué pasa si nunca escucharon en aquel pueblo, en aquel, ¿no? ¿Dios es justo y lo va a condenar? Porque el juicio es inminente, el juicio va a ser y va a ser para todos. ¿Qué respondemos? Y aparte, ¿no?, porque veíamos en el versículo 11 que decía que Dios no hace acepción de personas en este juicio, o sea, todos le vamos a entrar. Todos los que sean ciudadanos de países súper desarrollados, los que viven aún en tribus, todos. Y en otros versículos, ¿se acuerdan que decía, vi a los muertos grandes y pequeños? Todos entran, todas las edades, no hay distinción. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es severo al decir todos, sin excepción alguna? Acuérdate, les está recargando a los judíos. Ustedes entran en ese todos. Ya no hay distinción. Ya no es más el judío por haber sido la nación del pacto. No hay ventajas. Al contrario, algunos versículos dice primeramente al judío y luego al griego, como para demandarles primeramente a ellos. Porque si se jactan de algo, pues hubiera sido de que sí, conocimos y dimos testimonio de Dios en nuestra nación. Pues, ya conocemos un poco de su historia. Entonces, aquí hay dos cosas acerca de estos de los que nunca han escuchado el evangelio. Hay dos cosas por las que deben y son insertados también en este juicio, porque Dios no es injusto. Dice el capítulo 1, 18 al 20, estos versículos, Dios se da a conocer mediante la revelación general. ¿A qué me refiero? Ahí vamos. La ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad.
pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. O sea, Dios se ha dado a conocer mediante todo lo creado. Sea que alguien haya tenido el privilegio ahora, como nosotros, de tener una revelación completa con la palabra, o en aquel momento de la historia que les ha tocado vivir, de alguna manera, por medio de la creación, el Señor se da a conocer. Y dice el versículo 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en su corazón. Su conciencia da testimonio y sus pensamientos los acusan o los defienden. Es decir, tenemos dos elementos que hacen que no podamos librarnos de este justo juicio de Dios. Que Él se ha revelado por medio de todo lo creado y que nosotros tenemos una conciencia de Dios también. Dice, Dios la ha puesto en nosotros porque tú y yo tenemos imagen y semejanza de Él. Tú y yo tenemos una conciencia al menos general y básica de entender qué es lo correcto y qué no. Y todas las culturas tienen un sistema, han creado unas normas y establecen sus formas y determinan esto está bien, esto no es correcto y se enjuician y tienen, ¿no? Te digo, seamos países desarrollados o seamos tribus, porque todavía hay tribus, en este momento del mundo hay tribus. Entonces, dice, aún que no teniendo la ley, si tú no hubieras tenido nunca una parte de la palabra y dijeras, yo no conozco nada de Dios, no. La conciencia que Él ha puesto en ti porque tiene su imagen y semejanza es suficiente para acusarte o es suficiente para defenderte, dice, cuando evalúas, cuando decides. Entonces, por esas dos razones, al menos, todos seguimos entrando en el juicio. Todos llegaremos a ese juicio. No hay nadie que pueda decir, yo no sabía. Porque si aceptáramos ese argumento, entonces Dios sí es injusto. Entonces, Señor, Él tendría que ir directo al cielo porque nadie le dijo, nunca supo que tú eras real, que la salvación a través de Jesús. Pero Dios, uno de sus atributos es que es justo. Porque si no creemos en esa justicia completa y perfecta, se desvanecería nuestra fe. Entonces, ¿cuál es la invitación en estos versículos? Pues ante un juicio inminente que va a ser general, o sea, universal para todos. Y justo, porque es la justicia de Dios la que nos evaluará, no la tuya, no la mía. La invitación es, muévete. El evangelio que nos salva es el evangelio que nos envía. Hay gente que no ha conocido a Cristo. Es el deber y privilegio de la iglesia mostrar a Cristo para que muchos más conozcan y sean librados de este juicio en el sentido de que sus obras, de que sean guiados por el Espíritu al arrepentimiento. Y teniendo la oportunidad de con esto abonar, como decían los versículos anteriores, abonar tesoros a nuestra cuenta, hacerlo. No buscamos salvación ni hacemos las obras por recompensa, pero el Señor no, como decía el versículo de Mateo, no va a pasar ni siquiera un vaso de agua que tú hayas dado a algún necesitado en vano.
Dios es santo, es justo y es bueno. Y hay recompensa, hay gloria, honra, vida eterna para los que en esto se deleitan, en hacer las obras que muestran y llevan gloria a Dios. Y seguimos con los golpes de Pablo. Versículo 17, sígueme ahí. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Él sigue recordándonos severamente. Exactamente. El nombre de Dios es blasfemado porque nosotros no hemos sido coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Pablo le sigue diciendo a los judíos, frente a la justicia de Dios, todo el mundo está igual, en igual de condiciones, ¿vale? No hay quien tenga menos culpa, no hay quien tenga menos problemas delante de Dios. Nadie va a escapar. Entonces, no te engañes, judío, de que tienes privilegios. No te engañes, cristiano, no te engañes. Familia de Comunidad Atmósfera, creyendo que podemos tener algo a favor, algún privilegio, algún mérito. ¿Cuáles podrían ser unos méritos de nosotros hoy en día? Venir a Comunidad Atmósfera. Son cosas buenas, conocer a Cristo desde hace mucho tiempo. ¿Quién tiene más de 10 años de conocer de Cristo? ¿Más de 10? ¿20? Wow, no, Milla, olvida, nada de esto es para ti, tú ya lo tienes ganado, ¿no? Toda la vida podría decir Milla, de conocer a Cristo y jactarme de, uy, mija, yo ya hice para el Señor, yo ya sembré, yo ya di, y con toda la autoridad de sus canas me lo podría decir seguramente. Y sin embargo, hasta el último día de nuestras vidas, dice el apóstol también, que cuides una salvación tan grande que se nos ha dado. En ningún momento te confíes, y es que así decía estos versículos primero, te confías en que tú eres guía de ciegos. Podemos creer en una falsa confianza, ¿no? De justo, yo conozco a Cristo desde hace mucho tiempo. Servir, he servido años, Señor. Y mira, el ministerio es fructífero, mira cómo las personas son restauradas cuando les ministro. A ver, esto, haber nacido en una familia cristiana. Y entonces, podemos decir, soy de cuna evangélica. Como si eso te hiciera exento de un arrepentimiento, ¿no? Es la cuarta generación de servidores, de pastores en la familia. ¡Wow! Es un privilegio, es un honor, claro que sí, pero nada de esto, en nada de esto hay seguridad. ¿Vale? He servido en unas iglesias, en unas mega iglesias, ¿no? No, con Max Lucado yo estuve, con Joyce Meyer ahí al lado. Así ni te topaban, pero ahí estabas, ¿no? Porque son iglesias gigantes, pero podemos hacer pilares con estas falsas confianzas y vivir engañados como aquellos judíos de que tenemos algo sobre lo cual recargarnos. Pero recuerda, no todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre.
Y va a haber una separación, aunque tú hayas servido, pero si el corazón nunca estuvo con Cristo, Él va a decir, ni te conocí, mi hijo. Podemos estar en un contexto del evangelio y no vivir el evangelio. Sin embargo, ¿verdad? Pablo está diciendo aquí, tú que enseñas, tú que te jactas, ¿por qué haces lo mismo? Tú que predicas que no se hurte, hurtas. Señor, yo no he robado, no he saqueado nada. ¿Cuántos en su trabajo tienen media hora de alimentos? Pero te tomas una hora. Esas son pequeñas cosas en lo que no estás viendo, pero no estamos siendo honestos, ¿no? Con el deber que tenemos. A mí me paga y ahí dice en mi contrato, tengo media hora de alimentos, pero y esas son cosas mínimas que dejamos pasar, que no evalúas como pecados escandalosos y sin embargo son faltas, son deshonestidad, ¿estás de acuerdo? Y como eso, ponte el ejemplo que ahí estás resonando en tu mente, no te hagas. Entonces Pablo está diciendo, predícate a ti mismo, tú que te jactas de que conoces la ley, que hay ahí ciencia y verdad, predícate, ponte otra vez el espejo, mijo, de los primeros versículos y entonces predícate. ¿De qué me sirve decir algo cuando mis acciones están mostrando lo contrario? Por eso dice el último versículo que leíamos, el nombre del Señor es blasfemado por su culpa, señala Pablo. Le estaba diciendo a la iglesia, nosotros somos la iglesia, nos está diciendo a nosotros también. Esto, seguramente lo he escuchado también, los cristianos son unos hipócritas, por eso no voy. Todos tenemos una historia, al menos que contar acerca de por qué nos llamaron hipócritas. Porque alguien no fue fiel al evangelio de alguna manera y juzgaba lo mismo que hacía. ¿Sabes qué es la hipocresía? Viene del griego hipócrisis, que significa actuar, interpretar un papel. Es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente uno tiene. Y la hipocresía requiere una intención deliberada de apoyar una imagen de superioridad o una virtud falsa. Yo creo que, quiero pensar que los cristianos no nos convertimos en nada más parlanchines y no hacedores, porque dijimos intencionalmente lo vamos a hacer así, sino que al transcurrir del tiempo en el Evangelio, nuestro corazón se fue enfriando y entonces olvidaste que debías estar postrado ante el trono de santidad y te empezaste a levantar. Y pensamos que tenemos algo a favor y nos vamos perdiendo en nuestro caminar. Pero si pudiéramos ver, ¿verdad?, lo deficientes, lo defectuosos, lo necesitados que estamos delante del Señor. Y esa fue una imagen que no se nos olvida cada día. Otro sería nuestro actuar, ¿no? Dice Pablo, predícate. Tú que enseñas esto, ¿por qué haces esto? Podríamos decir, tú que hablas y cantas aquí bien padre con los muchachos que tocan increíble, cantamos de la gracia y la misericordia, pero cuando condenas, cuando levantas tu mano para señalar a alguien y te juzgas como si fueras mejor, como si fueras Dios. Tú que hablas del amor del Señor, pero tienes relaciones rotas que no has sido intencional en reparar. Tú que abrazas a todos aquí en Comunidad Atmósfera y es un tiempo que nos encanta, pero no le hablas a tu hermano con el que convives, a un compañero de trabajo. Predícate.
Tú que hablas que no debes, que no adoras imágenes, ¿has hecho ídolos en tu corazón a personas, a tus relaciones, tu propia familia, el dinero, el trabajo? Predícate. Porque por actitudes como estas, el versículo 24 termina condenándonos. El nombre del Señor es blasfemado por tu culpa y por mi culpa, porque no somos congruentes. Nos ponemos una facha, ¿no? Una falsa virtud de cristianos, una falsa identidad de cristianos, y nuestro actuar sigue siendo como de si alguien que no hubiera conocido nada de Cristo. Entonces, no importa. No me digas con tus palabras, con tu conocimiento, que amas a Dios. Muéstralo. Dice el Salmo 139, me encanta y siempre me confronta. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, prueba, conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esa es la invitación de estos versículos. Examíname. Lejos sea yo de levantar un dedo para señalar, que no sea para decir soy yo el primero que te necesita. Y remata Pablo, versículos 25 al 29, por si esto no fuera poco, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti? Que aunque tienes la letra y la ley y eres circuncidado, ¿eres transgresor de ella? Porque no es el judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que en lo interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Aquí toca un tema igual también bien específico, Pablo, porque una de las jactancias de los judíos era ser el pueblo del pacto. ¿Cuál era el pacto? En su padre Abraham, ¿no? Que fue, el Señor le prometió que en él serían benditas las naciones de la tierra y que les iba a dar esa heredad. Y el Señor hace este pacto con Abraham, le hace esta promesa, y como señal de este pacto, señal, le indica que toda su descendencia tendría que ser circuncidada. ¿Qué es la circuncisión? Es quitar el prepucio, del órgano reproductor del hombre, pero Pablo no quiere abordar esto aquí solo desde esto físicamente. No está hablando solo de la higiene de la que hoy nos hablan y que por eso hacen la circuncisión. Ya ni les preguntan a las mamás, ¿verdad? Cuando dan a luz, ya casi lo hacen inmediatamente los doctores. Por nosotros, por un lado, de higiene y no es que. Pero para ellos lo que significaba, y es que Dios así lo había mandado, en esto conocerán que son mi pueblo escogido, ¿no? Que todo varón sea circuncidado al 8º día. Esto era la señal en la que ellos decían, pertenecemos a un pueblo escogido. Y esta era simplemente una señal externa de lo que Dios realmente quería mostrar en ellos. Como les decía, Dios había eligió a esta nación, eligió a su amigo Abraham para mostrar su gloria a las naciones, no para terminar creyéndose superior a las naciones. Entonces Pablo los tiene que bajar muchas veces de la nube, sale, acuérdate, y les dice, todos, tú judío, tú que te jactas, a esto se refiere, a que lo tenían bien arraigado en el corazón. Pero Pablo les insiste y les insiste.
La señal no era en sí lo importante, sino lo que significaba, ¿cierto? Tú cuando llegas a la Ciudad de México o a algún estado dices, bienvenido a Puebla. ¿Te puedes quedar allí? Ya llegué a Puebla, vine a Puebla. ¿A dónde vas de Puebla? Te puedes quedar en la señal, ahí está. Pero no te vas a quedar. Tú tienes un lugar, tú tienes un objetivo al que llegar a Puebla, ¿no? Entonces es lo mismo, no era que se quedaran en la señal y dijeran, wow, ¿cuál señal? Qué extraordinario es esta forma en la que el Señor nos hace su pueblo, sino el objetivo era verdaderamente que fuera un símbolo del pueblo escogido, de un apartarse de un pueblo santo que mostrara la gloria del Señor, que se consagrara verdaderamente en lo interno a su Dios. Y como siempre en el Antiguo Testamento encuentras diciendo Dios a ellos, no hagan como las naciones vecinas, no den su corazón a los ídolos, porque obviamente ellos estaban en un contexto cultural. O sea, no es que el pueblo estaba apartado y no sabían lo que pasaba por otros lados. Estaba permeado por esas culturas. Pero el Señor les dice, cuídense, guárdense, son míos. Y por eso les dio un montón de leyes. Sin embargo, ellos se quedaron en la señal, en lo físico. Y se perdieron de la intención que era en el corazón. Fíjate, en Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de su corazón y no endurezcan su cerviz. En el 36 vuelve a decir, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Jeremías 4:4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de su corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Siempre se trató del corazón, no era el simple procedimiento físico. Era el de quita esto que te estorba del corazón y déjame a mí hacerte santo y déjame a mí mostrarme a través de ti. ¿Qué puede ser el prepucio de nuestros corazones? Dureza, amargura, nuestros pecados, rebeldía. Exacto. Todo esto que indudablemente te va a alejar del Señor. Nosotros ya, bueno, iba a decir, nos circuncidamos, bueno, como te decía, ya puede ser un procedimiento médico de salud pública, lo que quieras, de salud. Nosotros, ¿qué sí hacemos para profesar que nuestro corazón le pertenece ahora a Cristo? ¿Qué señal física? ¿Qué símbolo? A ver. El bautismo es una de estas señales. Lo podríamos nosotros, quiero lujurar y aterrizarlo tal vez aquí. ¿Cuántos son bautizados aquí? La mayoría, qué bueno. Ahí va el golpe. Eso. Porque podría decirnos Pablo, tú que te bautizaste hace 10 años y sigues haciendo lo mismo, sigues con esa misma dureza en tu corazón, sigues batallando con lo mismo. Alguien que a lo mejor, o sea, aquí acuérdate que Pablo está haciendo decirles que la circuncisión no los hace más valiosos delante de Dios, igual que el bautismo. Qué bueno que lo hiciste, qué bueno que profesaste y confesaste ahí tu fe. Pero si eso no te hace recordar que tu corazón, mi corazón debe estar en gobierno del Señor, pues es lo mismo que si no lo hubiéramos hecho, ¿no? Es lo mismo que Pablo dice. Entonces, como no guardas la ley, como no guardas la palabra del Señor, sus mandamientos, entonces, así te hubieran circuncidado 10 veces, ridículamente por decirlo. Tu circuncisión no sirve de nada si tu corazón sigue en la dureza, en la rebelión.
Pero si hay alguien que no se ha circuncidado, si hay alguien que no se ha bautizado, que es nuevecito, que está empezando o que ha tenido un nuevo encuentro con el Señor y con su gracia. Y dice, y mora como en ellos ahora la ley y la siguen, no le contará más como si estuviera bautizado, como en aquel tiempo. Lo que hace y la manera en la que honra al Señor le cuenta más que si estuviera circuncidado. Entonces Pablo dice, no tienes nada, absolutamente nada en que gloriarte, porque no es nada externo lo que el Señor pueda ver. Siempre se ha tratado del corazón, siempre se ha tratado de lo que está aquí, lo que no se ve. Entonces, evalúa tu corazón. La invitación en estos textos en estos últimos versículos, es evalúate. Porque creyendo que tienes algo, que tienes tu recorrido en el Señor, que tienes tus 30 años de conocerlo, que te bautizaste, que has tomado los 10,000 cursos de discipulado. Pero si sigues con lo mismo desde que conociste al Señor hace 30 años, ¿dónde está tu avance y qué fruto tiene tu bautismo? Entonces, fíjate que hay esta sección, este capítulo 2, lo dividimos en 5 secciones y se recalca, hay juicio, es inminente, hay salvación y necesitas evaluarte constantemente. Necesitas recordar que está el trono de santidad y no podemos pararnos a ayudarle al Señor. ¿Sí? Cada vez que dije, esta es la invitación, era para que apuntaras y dijeras, esto tengo que evaluar en mí. Hay muchas cosas que evaluar. Y estos son golpes fáciles, casi hasta de entender, porque Pablo ni siquiera usa palabras rebuscadas en este capítulo 2. Lo difícil es aplicarlo, humillarnos, regresar, cortarte la mano antes de juzgar, quitar todo privilegio que creas que tienes, toda excusa, todo lo que quisieras o hemos creído falsamente que podemos añadirle a nuestra salvación.